Se informa a los señores pasajeros que realizaremos una escala para conocer acerca del programa de adopción de inteligencia artificial de Seidor Analytics. Hola, gracias a todos por acompañarnos en este Cyber Analytics Conference de este año. Mi nombre es Martín Olivier, soy gerente de preventa para toda Latinoamérica. En esta ocasión vamos a estar hablando de un programa de adopción de guía que tenemos para brindarles. eh, y sin ir más lejos, voy a estar contándoles un poco cuál es nuestra agenda del día de hoy. A ver, primero vamos a hacer una introducción de por qué este programa. Como muchos saben, IA o inteligencia artificial es algo que se está nombrando en todos lados. Entonces vamos a aclararles dentro de qué contextos lanzamos este programa. ¿Qué entendemos por IA como introducción? ¿Sí? Vamos a contarles algunos casos de uso que hemos implementado y luego un detalle de lo que tiene que ver con este programa de adopción de inteligencia artificial. ¿Sí? Así que si les parece, avancemos y los invito a si tienen algunas dudas, vayan escribiéndonos por el chat y después de todas maneras también los invitamos hay un stand posterior por cualquier duda o consulta que tengan, ¿sí? Bien, en principio, a ver, ¿cuáles son los objetivos de este programa de adopción de inteligencia artificial? Tiene que ver con que muchas veces vamos a clientes porque quiere adoptar inteligencia artificial, eh, pero no termina de tener en claro qué caso de uso y demás. Con lo cual, nosotros sugerimos muchas veces ir con programas de coinnovación, donde parte del cliente nos ayuda y demás, pero sin llegar a tener una adopción definitiva de la inteligencia artificial dentro de la compañía. Esto tiene que ver porque muchas de estos requerimientos venían tal vez por el área solamente de IT, ¿sí? Con lo cual nosotros lo que buscamos es integrar a toda la compañía, explicarles, darle un contexto, ¿sí? Y cuáles son los fundamentos de la inteligencia artificial, como que para cada uno pueda tener sus casos de uso, ¿sí? Y entender cómo poder aplicarla dentro de la compañía y que no sea solo una iniciativa de IT. Dentro de ese contexto, nosotros hemos trabajado con este programa, tenemos más de 25 casos de uso que hemos trabajado y el objetivo principal de este programa de adopción es eso, poder darle a esas empresas que quieren empezar a innovar en lo que es inteligencia artificial un camino o una guía para que la adopción sea lo más duradera posible y que le dé valor a su compañía, ¿se entiende? Eh, Antes que nada, hablemos un poco de IA, ¿sí? Es un término que se usa mucho en general, está muy de moda, ¿sí? Eh, pero queremos aclararle qué es lo que nosotros abarcamos dentro del programa que tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial hay distintos tipos que abarcan muchas soluciones. eh, y la idea es un poco darles ese contexto para que vean qué se puede llegar a aplicar dentro de su compañía. La realidad es que muchos deben haber escuchado de IA generativa, ¿no? Ese concepto de que la inteligencia artificial nos pueda generar contenido a partir de ciertos parámetros o consultas que uno le haga y generar un contenido de forma automática. Eso existe, ¿sí? Pero también no dejemos de lado eh, procesos de automatización que ya existían y complementarios o que se complementan con la inteligencia artificial nos pueden dar una automatización y una empresa mucho más inteligente. Dentro de estos distintos tipos de IA están, por ejemplo, lo que es el procesamiento de imágenes, ¿sí? Eh, Tengan en cuenta que hoy en día existen algoritmos que nos permiten a nosotros reconocer patrones, entender si cuántas personas dentro de la compañía están usando el casco de seguridad, por ejemplo, o, no sé, entender una firma digital. Hemos tenido ejemplos de, no sé, clientes que querían verificar si, por ejemplo, una flota de transporte, verificar si los neumáticos dentro de ese transporte con una cámara de seguridad
estaban gastados o no, con lo cual hay un sinfín de aplicaciones en lo que es el procesamiento de imagen. También existe lo que es el reconocimiento de voz, ¿sí? El entender cuando uno habla, traducirlo y pasarlo a texto de una manera automática, entender si uno está levantando la voz o está hablando de una forma tranquila. Este tipo de procesamiento y reconocimiento de voz ya existe. Y después también más conocido, ¿sí? Está lo que es el procesamiento del lenguaje natural, el poder entender mediante un simple chat, nos entienda qué le estamos pidiendo y que nos revuelva un resultado de acuerdo a eso con un lenguaje cotidiano, ¿sí? De eso existe mucho hoy en día. Acá les muestro algunos ejemplos para las distintas marcas que existen hoy en día en el mercado, como puede ser Gemini, Copilot Studio, que nos van a permitir a nosotros crear asistentes, ¿sí? Y estos asistentes van a poder solucionar distintas eh, problemáticas, desde buscar información en PDFs o documentación que yo tenga en mi empresa, o buscar información dentro de una base de datos, pero con un lenguaje natural, ¿sí? Poder preguntarle cuándo fueron las últimas meses, cuánto fueron las últimas ventas del último mes, ¿se entiende? Y que eso sepa dónde hay que ir a buscarlo y que me lo devuelva. Lo va a traducir seguramente en un query, en una base de datos, ¿sí? O va a poder buscar en distintos documentos esa información. Eh, Existen, estos son los principales, está nuestro producto Diana, que seguramente lo deben haber visto ahora en el Seidor Conference, ¿sí? Como asistente, pero estos nombres están hoy en día dentro de lo que es la inteligencia artificial y nos ayuda a nuestras empresas a tener un asistente. ¿Bien? No hay que dejar de lado, ¿sí? Lo que tiene que ver con procesos de machine learning o predictivos, que muchas veces las empresas lo que necesitan es un proceso que se base en métodos digamos, estadísticos, ¿sí? Algoritmos que nos permitan usar estos métodos estadísticos para, por ejemplo, hacer una predicción de demanda, ¿sí? Entender cuál va a ser a futuro la venta, siempre basado en mi comportamiento histórico, por ejemplo. ¿Sí? Estos procedimientos ya existen, ¿sí? No son nuevos, pero combinados con la inteligencia artificial nos van a poder dar un mejor poder de asertividad en cuanto a lo que uno hace un pronóstico, o detectar si, por ejemplo, un empleado va a dejar de trabajar en mi compañía, ¿sí? O un cliente me va a dejar de comprar a mí o le va a comprar a otra empresa, ¿sí? Este tipo de algoritmos ya existen y los ponemos dentro de lo que es nuestro programa para poder llegar a tener una empresa más automatizada, ¿sí? Luego no hay que dejar de lado lo que tiene que ver con tareas repetitivas, que tal vez nos ayudan a nosotros mediante un robot, a poder ejecutar tareas que son muy rutinarias o que siempre son iguales y que llevan mucho tiempo, y tal vez este tipo de robot nos ayudan a mejorar esa performance. Y por eso muchas veces eh, cuando un cliente nos plantea, bueno, yo necesito IA, inteligencia artificial, tal vez termina necesitando un proceso de automatización, de machine learning, con lo cual no lo dejamos afuera dentro de este programa, ¿se entiende? Tratamos de buscar eh, todas las aristas que nos ayuden a hacer de una empresa lo más automatizada posible, ¿sí? Lo más inteligente. Nada, el envío de reportes, el procesamiento de documentos, ¿sí? Es toda información que eh, nos ayuda a nosotros a automatizar. Bien. Tenemos cerca de 25 casos de uso de aplicación de este tipo de IA o inteligencia artificial, desde chatbots, desde asistentes, creación de documentos, digitalización de documentos, ¿sí? Asistentes multidioma. Hay cerca de 25 casos que podemos contarles que ya hemos implementado, en los cuales podemos ayudarlos y darle una visión. Mira, tal vez vos necesitas un caso similar a este que hemos implementado. Bien. ¿Dónde se enmarca el programa de adopción de IA? Es un programa que consiste en 3 pasos. Como les decía antes, es importante primero hacer un workshop de inducción en el cual
el objetivo principal de este workshop es nivelar conocimientos, ¿sí? Entender cuando hablamos de IA qué cosas podemos hacer, contarles algunos casos de uso que hemos ya implementados para abrir un poco ese design thinking y que surjan ideas. Y en base a ese workshop que hacemos es poder identificar cuáles son los casos de uso que necesitamos implementar en cada una de las empresas, ¿sí? Se arman con una metodología de design thinking, ¿sí? De brainstorming, ¿sí? Si se quiere, que nos va a ayudar a nosotros a identificar cuáles son los casos de uso que aplicarían dentro de la empresa. Es importante que en este primer workshop, si me dicen, por lo general lo hacemos con no más de 10 personas, ¿sí? Estas 10 personas deben ser seleccionadas dentro de la empresa y lo importante es que también sean personas del negocio, ¿sí? No solamente personas de IT. Si me dicen un 30, un 70%, el 70% al menos para identificar los casos de uso es necesario que sea del negocio, ¿sí? Para entender las problemáticas y qué cosas quieren mejorar. El segundo paso consiste, una vez que tenemos ese listado de casos de uso, eh, poder ver la factibilidad técnica, ¿sí? De llevar a cabo el caso de uso seleccionado, ¿sí? Siempre vamos a elegir un caso de uso, uno o dos casos, para después ver la factibilidad técnica que tenemos para llevar a cabo un programa de adopción de IA, ¿sí? O el caso de uso elegido. Y luego, como tercer paso, es armar un mínimo producto viable, ¿sí? Un MVP, que nos permita a nosotros ir adoptando en pequeñas fases los casos de uso que hemos elegido, ¿sí? Entonces, esos son los principales entregables de este programa. Es, como decía, un listado de casos de uso en el primer paso. El siguiente paso es analizar la factibilidad técnica de implementar el caso elegido, ¿sí? Y como tercer caso ya es crear, ¿sí? Un MVP o desarrollar el caso seleccionado. Bien, esto es a nivel cronograma para que tengan una idea. Lo que se arma es primero una preparación, ¿sí? Entendiendo quién va a estar participando de este programa, ¿sí? A qué gente, quién va a estar convocado para participar de este programa o esta experiencia, si se quiere, de adopción de IA. Se van a identificar cuáles son los casos de uso, ¿sí? Como primera parte del workshop, ¿sí? Acá estamos pensando en una sesión de 3 horas. La idea es que esta sesión de 3 horas es totalmente colaborativa, ¿sí? Buscamos que armar grupos entre las personas seleccionadas para poder identificar los distintos casos que aplicarían dentro de la empresa, ¿sí? Luego se va a hacer una exposición de esos casos, cuáles son los casos elegidos, y luego de la priorización del caso que se va a implementar, lo que buscamos es poder analizar cuáles son las alternativas tecnológicas y costos estimados. Acá sí son 3 sesiones que llevan de 4 horas aproximadamente, donde vamos interactuando y bajamos más a detalle, si se quiere, la parte técnica de cada uno de los casos elegidos, ¿sí? Y por último, es la creación, una vez que se elige la arquitectura que se propone, em, darle uso, ¿sí? O desarrollar lo que es el mínimo producto viable. Bien. Luego esto puede aplicarse a cada uno de los casos que se vayan eligiendo, ¿no? Estos dos últimos casos, estos dos últimos pasos. Bien. Este es el programa de adopción de IA que tenemos. Queremos que lo conozcan. Me parece importante que sepan que existe, ¿sí? A nosotros nos viene dando muy buenos resultados. Y como les decía antes, la idea es que puedan tener un acercamiento a lo que es la inteligencia artificial y que los podamos guiar en ese camino de adopción, ¿sí? Por eso es importante, uno muchas veces, si quiere abarcar todo junto, no va a terminar adoptándola, con lo cual nosotros, digamos, con este proceso donde vamos identificando cuáles son los casos de uso a tratar y luego vamos analizando la factibilidad técnica y desarrollando un mínimo producto viable, es la mejor manera de ir creciendo en lo que es la automatización. Así que bueno, nada, muchas gracias por participar, espero que estén interesados, los espero en el stand posterior para cualquier duda que tengan
y como le decía, hoy en día la inteligencia artificial es algo que se nos adelantó, ¿sí? Tal vez estaba esperada para que esté dentro de unos años, es algo que ya está y existe, y las empresas se tienen que ir subiendo, más que nada para lograr esta automatización inteligente y que esas tareas que tal vez son repetitivas o que requieren mucho tiempo se vaya acortando y nos permita a nosotros analizar la información de otra manera, ¿sí? Así que gracias por este espacio y seguimos en contacto.